Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Eh, de acuerdo con lo que platicamos ayer, el día de hoy vamos a hacer solamente resolver dudas en relación al tema de impulso y cantidad de movimiento que ya pusimos a disposición de todos ustedes en videos a través de YouTube. Espero que hayan tenido oportunidad de verlos porque así acordamos. Y si no, de todas maneras, ahorita vamos a hacer un repaso muy rápido para poder resolver esos problemas. Pero la idea es que revisen ese material antes de llegar a esta sesión. Muchachos, antes de iniciar con eso, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, maestro. No, profe. No, profe. Ok, Luis, gracias. Gracias, muchachos. Entonces, vamos a, espero que hayan tenido oportunidad de ver esos videos. En eso está explicado el tema del día de hoy y hoy nos vamos a centrar en resolver un ejercicio adicional. Pero voy a repasar rápidamente ese tema, muy por encimita, y pues pueden volver a ver los videos las veces que sean necesarios. Entonces, voy a compartir mi presentación. En ella está precisamente algunas imágenes que me representan estas cantidades físicas, que es lo que vamos a estudiar en este tema. Una cantidad física que se llama el impulso, y esta cantidad física se refiere a que, como está aquí mostrado en el lado derecho en la imagen del golfista que está golpeando una pelota, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, pero esa fuerza dura muy poco tiempo aplicada a ese cuerpo, entonces se denomina que esa fuerza es una fuerza impulsiva, es una fuerza que proporciona un impulso, y a esa fuerza que se aplica por un corto breve, por un espacio breve de tiempo, se le denomina impulso. Entonces, eso es el impulso, cuando se aplica una fuerza en un lapso de muy poco tiempo. Si ustedes ven, este golfista pues mantiene el contacto con la pelota solamente un instante, y la pelota sale disparada. Lo mismo ocurre con cualquier cuerpo que nosotros golpeemos. El efecto de la fuerza que le aplicamos en un instante dura solamente algunos instantes, incluso pudieran ser fracciones de segundo. Eso está representado también en esta figura de arriba a la izquierda, en donde una pelota de alguna manera está dirigiéndose hacia una pared y golpea la pared. Entonces, cuando golpea la pared, esta pelota le proporciona una fuerza a la pared y le impulsa, porque ese contacto dura muy poquito tiempo, pero también la pared reacciona e impulsa a la pelota al aplicar una fuerza contraria, y entonces por eso la pelota sale disparada en una dirección contraria a la que golpeó a la pelota. Igual sucede con los carritos que tenemos abajo. Si vemos el carrito rojo, pues golpea el carrito azul o morado, no sé qué color es, y entonces logra que se mueva. Esto es a lo que vamos a llegar finalmente con este tema, a estudiar algo que se llaman los choques elásticos, inelásticos, lo que son choques unidimensionales, es decir, en una sola dimensión. Cuando dos cuerpos que se mueven a velocidades diferentes chocan, hay que estudiar cómo se comportan esos cuerpos. Entonces, este impulso y cantidad de movimiento son los conceptos básicos para llegar finalmente a estudiar los choques unidimensionales. Y bueno, esto está explicado en los videos, pero lo voy a repasar rápidamente. Aquí está el concepto de impulso y cantidad de movimiento, y me dice la lámina que este impulso, que es una cantidad física que se denomina impulso y que se simboliza con la letra I, resulta de el producto de la fuerza por el tiempo, y decimos que son fuerzas que se aplican de un breve lapso. Entonces, estas fuerzas se llaman fuerzas impulsivas, y el impulso, igual que la fuerza, es una cantidad vectorial, es decir, tiene dirección y sentido. Resulta de multiplicar la fuerza, que es un vector, por el tiempo, que es un escalar,
y entonces el impulso también sigue siendo un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Y las unidades de este impulso es precisamente pues, las unidades de fuerza por las unidades de tiempo, newtons por segundo. Después viene un desarrollo en el que se relaciona esto con la ley de Newton, y al final llegamos a una segunda expresión matemática que está aquí arriba, detallada, que me da otra posibilidad de calcular el impulso. El impulso lo puedo calcular mediante estas dos diferencias. Antes de llegar a eso, vamos a ver que estos productos de la masa por la velocidad es otra cantidad física que se llama cantidad de movimiento. Cuando yo multiplico la masa de un cuerpo por la velocidad a la que se esté moviendo, es decir, nada más la masa por la velocidad a la que se esté moviendo, calculo una cantidad física que se llama cantidad de movimiento. Y esa cantidad de movimiento, acá está, resulta de multiplicar la masa por la velocidad, y sus unidades son precisamente unidades de masa por unidades de velocidad, kilogramos metros por segundo. No tiene un nombre específico esta unidad, solo así se expresa, kilogramos metros por segundo. Y entonces me dice que el impulso yo lo puedo calcular si calculo esta diferencia de estas dos cantidades. Y esta diferencia de estas dos cantidades es precisamente lo que llamamos la variación de la cantidad de movimiento. Recordemos que ya hemos definido una variación como la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Entonces, esta variación de la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Es decir, puedo calcular la cantidad de movimiento en dos instantes diferentes, y si saco la diferencia entre esas dos cantidades de movimiento, entonces puedo calcular este impulso. Y bueno, aquí ya está desglosada la fórmula. Luego vienen estos ejercicios simples de cálculo del impulso, del tiempo, de las variables en esta ecuación de la cantidad de movimiento. Están explicados detalladamente en los videos que ya debieron de tener oportunidad de revisar, y que no, y si no, pues pueden revisarlos nuevamente. Todos estos ejercicios ahí están detallados. Al final viene este ejercicio en el que un vehículo se choca con un poste, y entonces pues también este caso se resuelve a través de estas ecuaciones de impulso y cantidad de movimiento. Y entonces en la sesión de hoy, muchachos, vamos a pasar esto por alto porque eso está en los videos, ya lo vieron, o lo pueden volver a ver si lo pueden ver si no lo han visto, o lo pueden volver a ver si ya lo vieron. Pero vamos a aprovechar esta sesión para resolver un ejercicio adicional, que es este que está aquí planteado. Bueno, antes de empezar a resolver ese ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación a estos conceptos de impulso, cantidad de movimiento? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? No, profe. No. Vale, gracias. Entonces, vamos a aplicar esos conceptos de impulso y cantidad de movimiento a la resolución de este problema. Primero vamos a tratar de entender qué nos dice el problema, y luego vamos a ver cómo lo podemos resolver. Acá, muchachos, me habla primero de un balón de 126 gramos. Desde luego, entonces, esto lo identifico como que es la masa de un cuerpo que está en movimiento. Y dice, viaja horizontalmente con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, esto es lo primero que me menciona. Puedo considerar que esto es una velocidad inicial con la que viaja este balón. Puedo considerar esta velocidad así, o puedo nombrarla de esta otra manera, velocidad inicial, creo que la estamos manejando así. Y me dice que golpea contra una pared y rebota horizontalmente igual, es decir, en la misma dirección horizontal, pero con una velocidad de 35 metros por segundo. Y entonces aquí tenemos una segunda velocidad, entonces identificamos que esta es una velocidad final, una segunda velocidad, la identificamos con una velocidad final. Pero además me dice que si durante el impacto al balón se le aplica una fuerza de 12.620 newtons, calculemos la variación de la cantidad de movimiento, el valor del impulso recibido y el tiempo que dura el impacto. Bueno, todo eso hay que hacer. Entonces, lo primero que debemos de hacer, muchachos, aquí es representar esquemáticamente este problema.
Me dice que un balón de 126 gramos viaja horizontalmente y golpea contra una pared. Bueno, lo primero que voy a dibujar es una pared en donde golpee ese balón. Voy a dibujarla aquí tal vez. Esa es la pared en donde va a golpear un balón que voy a dibujar, por ejemplo, por este color azul. Aquí hay un balón que está moviéndose verticalmente. No sé si así podría ser estar bien dibujado un balón, vamos a suponer que es un balón de fútbol, como sea. Está moviéndose horizontalmente. Si está moviéndose horizontalmente, pues vamos a decir que esta es su trayectoria, una línea horizontal, hasta que llega a la pared y entonces rebota. Muchachos, no me da la indicación, pero si aquí yo veo, yo considero lo más simple y dice que aquí son 40 metros por segundo, entonces supongo que este balón se está moviendo en esa dirección, en la dirección positiva del eje X, y entonces esta será su velocidad inicial y esta será su dirección. A menos que tenga una indicación en contrario, voy a considerar lo más simple, que es que se mueva a la derecha en esta dirección, y entonces aquí su velocidad inicial va a ser de 40 metros por segundo. Y esa va a ser la dirección de su velocidad, en dirección hacia la pared donde va a rebotar. Después de que rebota, muchachos, me dice que se mueve. Voy aquí a dibujarla cuando rebotó, en un instante diferente. Voy a dibujar punteada para indicar que es la misma pelota, pero un instante diferente. Y me dice el problema que después de que rebota horizontalmente, es decir, regresa sobre la misma trayectoria, pero ahora con una velocidad de 35 metros por segundo. La pregunta, muchachos, ¿cuál es la dirección de esa velocidad final? ¿Hacia dónde se estaría moviendo el balón? En dirección contraria contra la velocidad inicial, Ajá, ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien, gracias. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el vector que me representa la velocidad final. Y aquí teníamos esta velocidad final. Y aquí me dice que es de 35 metros por segundo, pero esta dirección, muchachos, que acabamos de dibujar, me dice que esto tiene un signo negativo, porque va hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, si recordamos, si pusiéramos esto en un sistema de referencia, estos dos vectores estarían sobre el eje X, y entonces esta dirección indica los valores negativos, esta dirección indica los valores positivos en el eje X. Si tuviéramos cosas en el eje Y, esta dirección le daría los valores positivos en el eje Y, y esta dirección los valores negativos en el eje Y. Entonces, esta velocidad final con la que rebota el balón es una velocidad negativa. Necesito considerarla porque debo recordar que la velocidad es una cantidad vectorial que tiene dirección y sentido, y este signo negativo precisamente me da la dirección y sentido de esta velocidad. Entonces aquí son 35 metros por segundo. Esto es importante que se analice, muchachos, porque estos signos son los que eventualmente nos pueden causar dolores de cabeza y que no nos salgan las cosas. Entonces hay que hacerlo con calma y con cuidado. Muchachos, me dice después que durante el impacto al balón se le aplica una fuerza de 12.620 litros. La pregunta es, ¿quién le aplica esta fuerza al balón? Una persona, ¿Mande? Otra vez no escuché, perdón. no sé si se refiere a una persona o No, porque esta una pregunta, persona que patea el balón o el mismo balón en rebotar con la pared. ajá, pues dice que el balón golpea contra una pared y rebota. En el momento que golpea contra la pared, se le aplica una fuerza de 12.620 litros. Entonces, ¿quién es que le aplica esa fuerza? La pared. La pared, ¿no? Pues la pared ya está ahí simbolizada con esta línea vertical. Entonces vamos a simbolizar una fuerza que le aplica la pared al balón. En ese instante que estaba aquí está dibujado en un instante diferente, pero cuando está precisamente chocando con la pared, en ese instante
pues podemos dibujar la fuerza que aplica la pared. Que es la misma pero de manera inversa. Así es de manera inversa. Entonces, esta fuerza ya está aquí, pero si vemos en la dirección que la aplica, la tiene que aplicar en esta dirección para hacer que el balón se mueva para allá, que rebote. Entonces, ¿cuánto será el valor de esta fuerza, sabiendo que la fuerza es un vector y tiene dirección y sentido? ¿Cuánto vale esta fuerza? Muchachos. Aquí está el valor. Pero 12.620. 12.620. aquí está el valor, pero si está en esta dirección, Menos Menos 12.620. ajá, exactamente, debe ser menos 12.620. Eso es importante, muchachos, porque les digo, esto es causa de que a veces los resultados no nos den. Hay que considerar y hay que recordar que estas fuerzas y estas velocidades son cantidades vectoriales, es decir, que tienen dirección y tienen sentido. Y en este caso, como todas están en la misma línea, pues esta dirección y sentido nos los da su signo. Bien, ya pusimos todos los datos. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo calculamos la variación de la cantidad de movimiento, que es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Alguien se acuerda de lo que acabamos de hablar? ¿A qué es igual esta variación de la cantidad de movimiento? Recuerden que la variación la representamos con esta letra delta y la cantidad de movimiento pues con la C de cantidad y el índice M de movimiento. ¿A qué es igual esta variación de cantidad de movimiento, muchachos? ¿A qué es igual una variación? Es igual a la cantidad de movimiento inicial menos la final. Bueno, es que algo así era, más o menos. Más o menos. A ver, hay que acomodarla bien nada más. Acuérdense cómo calculábamos una variación. Por ejemplo, me salí, normalmente tengo 36 grados de temperatura. Me salí a la calle, hacía mucho frío y se bajó mi temperatura hasta 36. Es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ok, muy bien. Entonces, ese es el punto. Siempre debe ser el valor final menos el inicial. Siempre que calculemos una variación, siempre es el valor final menos el inicial. Entonces, si quiero calcular la variación de la cantidad de movimiento, tengo que calcular la cantidad de movimiento final. Y a eso le tengo que restar la cantidad de movimiento inicial. Muy bien, así fue Ricardo. Ok. Sí, profe. Gracias. Y entonces, ¿cómo calculo cada una de estas? ¿A qué es igual la cantidad de movimiento final? ¿Cómo calculo esta cantidad de movimiento final? Masa por velocidad final. Muy bien, masa por velocidad final. Con eso calculo la cantidad de movimiento final. Y entonces, ¿cómo calculo la cantidad de movimiento inicial? Masa por velocidad inicial. De acuerdo, masa por velocidad inicial. Ya está ahí desglosado. Y entonces, conozco velocidad inicial. Bueno, aquí está, le puse el B0. Voy a ponerle BI para no causar confusión. Velocidad inicial ya está aquí. Tengo la velocidad final también. Tengo la masa, no la puse aquí, pero me dice que la masa de este balón es de 126 gramos. Entonces, eso me faltó ponerlo aquí. Entonces, pero como tengo velocidades en metros por segundo, necesito expresar esta masa también en una unidad que sea compatible con esos metros por segundo. ¿En qué la voy a expresar, muchachos? Aquí está dada en gramos. ¿Sí? Iba a decir que en kilogramos, pero creo que no. No, sí, está bien. Debo de expresarla en kilogramos. Recuerden que kilogramos, metros, segundos son unidades básicas del sistema internacional. Entonces, si hay algo que está dado en gramos, no lo puedo operar con metros por segundo. Tengo que pasarlo a kilogramos. Entonces, vamos a hacerlo. Esta variación de la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa de ese balón, pero expresada en kilogramos. ¿Cuánto es esta masa de 126 gramos en kilogramos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? 0.126. Muy bien, ¿cómo llegamos a ese valor? Se divide entre 1000. Se divide entre 1000, muy bien.
porque recordemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, si hiciéramos la conversión, al final resulta que tendremos que dividir entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos. Muy bien, gracias. Entonces ya está. Tenemos la masa en kilogramos multiplicada por la velocidad final. Acá 35, ¿no? Menos 35. Recuerden que tiene dirección y sentido, entonces hay que manejar su signo. Menos 35 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Y luego a eso le vamos a restar la masa, que es la misma, 0.126 kilogramos, por la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial, muchachos? 40 metros sobre segundo. Por segundo. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esta resta para sacar la variación de la cantidad de movimiento. Bueno, primero el producto. Punto 126, muchachos, por 35. ¿Cuánto me da? 4.41, menos 4.41. Menos 4.41. Ok, gracias. Menos 4.41. ¿Qué unidades? Pues son kilogramos, metros por segundo, o sea, unidades de masa por velocidad, que son combinadas cantidad de movimiento. Y luego la segunda, menos punto 126 por 40. ¿Cuánto da? 5.04. Muy bien, 5.04. Nuevamente son kilogramos, metros por segundo. Y entonces, pues nada más tengo que hacer esta diferencia, que en este caso es una suma de dos negativos. Y eso me da menos 4, menos 5, menos 9. ¿Punto qué? 45. Menos 9.45. Ok. Menos 9.45 kilogramos, metros por segundo. Y esa es la variación de la cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento, al ser producto de una masa con una velocidad que también es un vector, entonces la cantidad de movimiento también tiene dirección y sentido, por eso tiene este signo negativo. Y bueno, su valor es de 9.45 kilogramos metros por segundo. En dirección a la izquierda, pues signo negativo. Y entonces, me pide, ya calculamos la cantidad de movimiento, eso ya está. Ahora me dice que calculemos el impulso recibido. ¿Cómo podremos calcular el impulso? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del impulso? Multiplicando la fuerza por el tiempo. Ok. Si quisiéramos calcular el impulso, habría que multiplicar la fuerza por el tiempo. Es la fuerza por el tiempo. Tenemos ahí una fuerza expresada, que es la de la pared, pero no tenemos un tiempo. Entonces, ¿hay otra manera de calcular el impulso? ¿Se acuerdan, muchachos? Creo que ahorita que repasamos la lámina, veíamos que había dos maneras de calcular el impulso. Uno era así, precisamente, multiplicando la fuerza por el tiempo, y la otra, Multiplicando la masa por la aceleración por el tiempo. no. Vamos a regresar un poquito, vamos a ver si lo ven. Voy a regresar a la lámina anterior. Bueno, no a la anterior, sino a la primera, donde estaba aquí. A ver, aquí tengo las dos formas de calcular el impulso. Uno es multiplicando fuerza por tiempo, la otra, de aquí arriba. La Masa cantidad de por velocidad. al final, Ajá. La final menos que la inicial. Es decir, calculando la variación de la cantidad de movimiento. Esto es lo que me interesa ahora. El impulso también es la variación de la cantidad de movimiento. Esto que acabamos de calcular es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿cuánto vale el impulso, muchachos? Menos 9.45 kilogramos metros sobre segundo. Así es, menos 9.45 vale lo mismo que la variación de la cantidad de movimiento, es decir, son lo mismo.
Si yo hablo de la variación de la cantidad de movimiento, estoy hablando de la misma cantidad que es el impulso. Y hasta allá calculamos, entonces, de hecho no hubo necesidad de calcular nada, solamente hacer este recordatorio que el impulso también puede ser la variación de la cantidad de movimiento, y entonces ya calculamos el valor del impulso recibido. Y ahora sí, muchachos, necesitamos calcular el tiempo que dura el impacto. ¿De dónde lo podemos calcular? ¿De dónde Despejando la fórmula, Ajá. ¿Cómo quedaría? El tiempo aquí. tiempo es igual a impulso sobre fuerza. Muy bien, tiempo es igual a impulso sobre fuerza. Y entonces vamos a ver que el impulso pues son estos 9 menos 9.45 kilogramos por metro sobre segundo. Y eso va a estar dividido entre la fuerza, que es la fuerza que aplica la pared a la pelota a la hora que rebota y que tiene esta magnitud y esta dirección, menos 12.620. Y vamos a ver, son newtons, bueno, aquí no puse, son newtons. Vamos a expresar esa unidad como debe ser, kilogramos por sus componentes, kilogramos, metros, segundos cuadrados, para poder ver cómo nos quedan las unidades. Entonces, muchachos, ¿cuánto es? Bueno, menos entre menos, se van a eliminar los signos. ¿Cuánto es 9.45 entre 12.620? 0.0074. 0074. Ujú. Ok, ¿y qué unidades son esto? Pues es tiempo, ¿verdad? Sabemos que son segundos, pero vamos a ver que si reducimos las unidades aquí, kilogramos, metros, segundos con el cuadrado, únicamente me quedan aquí unos segundos en el denominador, y cuando sube el numerador, pues me quedan aquí 0.074 segundos. Si nos damos cuenta, es un tiempo muy pequeñito, que puede expresar incluso en un múltiplo, un submúltiplo, como 7.4 milisegundos, o 7.4 por 10 a la menos 3 segundos. Pero bueno, con que veamos que 0.0074 segundos, pues ya vemos que es un valor muy pequeñito de tiempo, es decir, el tiempo en que está en contacto la pared con la pelota es un instante, que es de hecho solamente 7 milésimas de segundo, 7.5, 7.4 milésimas de segundo. Y esa es una característica de las fuerzas impulsivas que se aplican durante un corto tiempo a un objeto, como cuando los cuerpos chocan, por ejemplo. Esa pudiera ser un ejemplo de estas fuerzas impulsivas. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. No, maestro. ¿Está No, claro? profe. No, profesor. ¿Se entiende? ¿Sí, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Vale. Entonces, pues realmente ese es el ejercicio que íbamos a ver aquí en esta sesión. Los otros ejercicios están descritos en los videos, pueden revisar. Y me resta, bueno, que publiquemos la actividad con relación a este tema. Profe, Sí. una pregunta. Bueno, me perdí al último. ¿Por qué si salió 0.0074 lo puso como 7.4? Sí, pero le puse aquí milisegundos. Ah, ya, yo creo que era de metros por segundo. No, milisegundos. O sea, esto yo lo puedo expresar en notación científica como 7.4 por 10 a la menos 3 segundos. Y entonces si cambio estos 10 a la menos 3 por un prefijo, entonces tengo que utilizar el prefijo mili, que lo represento con una m. Este es un prefijo, no es una unidad de metros, es un prefijo que significa mili. Entonces esto significa 7.4 milisegundos.
Ok, profe. Sí, gracias por la pregunta porque sí, puede ser confuso. Nada más era para ver de qué tamaño era ese tiempo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Comentario? ¿Pregunta? No, maestro. ¿No? No, profe. Bien, ¿ya le pensaron cómo vamos a trabajar el tercer parcial, incluyendo el proyecto aula? ¿Ya tienen alguna idea? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Pues con lo de los equipos está bien, a mi Y opinión. profe, con los de los equipos. Bien, entonces, Así Sí, está profe. bien. gracias, perdón. Les voy a publicar ya, ahorita terminando la sesión, les voy a publicar ya su para que vayamos de una vez ya armando los equipos tanto para la práctica del segundo parcial como para el trabajo final que será pues el laboratorio del tercer parcial y precisamente el trabajo de proyecto aula. Por los 2 puntos de laboratorio de su tercer parcial vamos a hacer ese trabajo. Entonces, ya saben, muchachos, escojan bien a su equipo para que pues les rinda bien y no tengan ningún problema. Se los pongo a disposición en unos minutos más en cuanto termine la sesión. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? No, profe. No, maestro. Bien, gracias. Entonces, nos toca clase mañana, muchachos. También regálenme ahí sus participaciones en el chat, se me andaba olvidando, antes de que se acabe la sesión. Pónganme su nombre y apellido para registrar su participación en la sesión. Y les voy a encargar, muchachos, para el día de mañana, vamos a empezar a ver el tema de choques unidimensionales. También ya tengo videos al respecto, entonces les voy a programar esos videos para que los revisen en la primera hora de la sesión que tenemos mañana de 2 horas. Si los pueden revisar antes, mejor. Pero si fuera el caso que no tuvieran oportunidad, pues mañana les voy a dar la primera hora que normalmente nos conectaríamos de 7:15 a 8. En ese lapso pueden revisar esos videos. Y entonces a las 8 de la mañana nos conectamos para hacer un ejercicio adicional a los que estén mostrados ahí en los videos. Así como el día de hoy. Muchachos, ¿dudas, preguntas? ¿Comentarios? No, maestro. ¿No? Bien, entonces se entendió. Mañana tienen la primera hora de la sesión para que, si no tienen oportunidad antes, revisen los videos que les voy a compartir en unos minutos de choques unidimensionales. Y ese es el tema que vamos a realizar mañana con un ejercicio, si es posible 2, en la sesión de mañana. Entonces, muchachos, pues si no hay más, si no tienen algún otro comentario, vamos a dar por finalizar la sesión aquí. ¿No hay más, muchachos? ¿No hay más comentarios? No, No, maestro. profe. Bien, es que ando sin mis lentes, no alcanzo a ver tiempo. Con razón le veía algo raro. Sí, ando sin mis lentes y me lastima la luz y ya me hace falta esos lentes. Los olvidé anoche en el trabajo. Bien, entonces, muchachos, ahí les encargo, les publico esos videos, revísenlos y mañana trabajamos sobre ese tema de choques unidimensionales. ¿Vale? Gracias, muchachos. Entonces, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias igualmente, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Mañana. Hasta luego. Hasta luego.